La presente conferencia se titula La condena al comunismo en el catecismo, refutando un alegato liberal. Acá se da una situación extremadamente paradójica, porque esta conferencia se está dando en el marco de la página Católicos contra el Liberalismo. Entonces, claro, lo que naturalmente se esperaría es que hablemos de la condena al liberalismo en el catecismo. Pero resulta que esta conferencia va a ser sobre la condena al comunismo en el catecismo. ¿Por qué abordar esta cuestión? Bueno, si vamos al título completo es La condena al comunismo en el catecismo, dos puntos, respuesta a un alegato liberal. Y sí, aquí vamos a dar refutación a un alegato liberal. Pero desde ya quisiera precisar una utilidad general de la presente conferencia en el marco de la página Católicos contra el Liberalismo. Hay muchísima gente que tiene un marco mental tan reducido que solo le caben dos categorías. O eres un liberal en lo económico, o si no, eres un comunista, socialista, izquierdoso, empobrecedor. O sea, en su mente solo caben dos categorías. O eres liberal o eres marxista. Punto. Entonces, el hecho de que esta misma conferencia en la cual se va a explicar la condena al comunismo en el catecismo se esté dando desde la página Católicos contra el Liberalismo, debe quedar muy claro que es absolutamente absurda la acusación de que un católico esté en contra del liberalismo implica que es comunista. O sea, eso es la verdad una estolidez, pero lamentablemente está tan difundida y es tan recurrente que, bueno, habrá que aclararla recurrentemente. Y ahora vamos a entrar en materia. ¿Por qué nos vamos a enfocar en mostrar que un numeral del catecismo condena al comunismo? La cuestión en controversia es la siguiente, y quiero ahí como pisar el balón, ¿no? Para empezar este juego de fútbol argumentativo. La cuestión que tenemos que dilucidar es, la segunda mitad del numeral 2124 del catecismo, ¿está condenando al liberalismo o al comunismo? Esa es la cuestión. Y lo que yo voy a defender es que ese numeral, el 2124, está condenando al comunismo. Y esto en respuesta a un alegato liberal que ha salido por ahí, en que se ha pretendido argumentar de que el numeral 2124 en realidad condena al liberalismo. Pero esto les sonará la situación más rara del mundo. ¿Cómo es posible que un liberal se ponga a argumentar que este numeral del catecismo condena el liberalismo? Les voy a explicar cómo es que es posible. Lo que pasa es que los liberales en esto suelen ser muy escurridizos. Frente a la voz del magisterio, siempre tratan de buscar alguna rendija. Dicen, bueno, es que se está condenando el liberalismo teológico, pero no el liberalismo filosófico. O bueno, se está condenando el liberalismo filosófico, pero no el liberalismo político. O bueno, se está condenando el liberalismo político, pero no se está condenando el liberalismo económico. O juegan a los nombrecitos, ¿no? Es que eso condena el liberalismo, pero no el libertarismo o el libertarianismo, o no condena el paleoliberalismo, o no condena el liberalismo francés, sino el anglosajón. No, eso solo condena el anglosajón, pero no el francés. Y así, se hacen mucho de estos juegos semánticos. Entonces, en ese contexto de esos jueguitos para tratar de escapar de las implicancias de lo que nos dice el magisterio de la Iglesia, por ahí ha salido el alegato liberal entonces de que el numeral 2124 del catecismo condena el liberalismo, pero ¿saben qué liberalismo? El liberalismo ateo. Entonces, la lógica liberal es la siguiente. Como el numeral 2124 del catecismo condena el liberalismo ateo, entonces se sigue que no se trata de liberalismo económico, el liberalismo económico no está condenado por el magisterio, el liberalismo económico no está condenado por el catecismo, y lo único que está condenado en el catecismo es el liberalismo, pero el liberalismo ateo. Eso es lo que se alega. Entonces, curiosamente, claro, se trata de decir que lo que se condena es el liberalismo ateo, simplemente por ateo, pero no por ser liberalismo
y tampoco por liberalismo económico. Y que por lo tanto, mientras un liberal no sea liberal ateo, está permitido por el catecismo que sea un liberal económico. Esa es en el fondo la lógica de este alegato liberal. Pues bien, en esta conferencia vamos a destrozar punto por punto este alegato liberal. Yo no me enfrento a personas, no tengo interés en ponerme en discusiones con personas, y menos aún en los contextos en que no se cumplen ciertos estándares de créditos académicos para el efecto. Pero sí voy a responder a los argumentos. Y digo que voy a destrozar esta argumentación punto por punto, porque voy a tomar cada una de las frases del numeral referido al catecismo y voy a mostrar que la condena no es a ningún liberalismo ateo, sino al comunismo. Porque, dando este alegato liberal, se me ha lanzado la acusación difamatoria de que yo estuviera como a sabiendas mintiendo, haciendo parecer que este numeral condena el comunismo cuando en realidad no lo condena. Voy a demostrar frase por frase que condena el comunismo. Entonces, la acusación va más o menos en la línea siguiente, ¿no? Se dice algo así. Dante es capo, Dante sabe, Dante estudia. Y Dante sabe que este numeral del catecismo habla del liberalismo ateo, ¿no? Pero aún así, sabiendo él que este numeral del catecismo habla del liberalismo ateo, él sale a mentirle a la gente y dice que este numeral habla del comunismo. Dante sabe que este numeral dice la cosa A, pero él sale a mentir diciendo que dice la cosa B. Ese es el tipo de acusación que se lanza. Y hasta se ha llegado a decir, cito, que me habría una deshonestidad intelectual para manipular, para engañar, haciendo parecer que este numeral del catecismo condenaría el marxismo, el comunismo, en lugar del liberalismo ateo. Bueno, vamos a ver bien quién realmente está mintiendo. Alguno piensa que me realiza un halago diciendo Dante es capo, Dante sabe, Dante estudia, pero al mismo tiempo me va a acusar de forma consciente, manipular para mentirle a la gente. Oye, eso no es ningún halago. O sea, yo prefiero 1000 veces que me acusen de tonto a que me acusen de deshonesto. Porque acá la acusación es como que yo sé que el numeral no condena el comunismo, pero aún así por engañar a la gente lo estoy diciendo. O sea, eso es una acusación extremadamente grave, como si se pudiera tener acceso a mis intenciones o algo por el estilo. Entonces la cuestión es, ¿de verdad yo soy deshonesto o soy tonto en considerar que este numeral condena el comunismo? ¿O es que tales críticos están desinformados? Vamos a ver. Vamos al texto, entonces, vamos a las fuentes. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2124. Abro cita. El nombre de ateísmo abarca fenómenos muy diversos. Una forma frecuente del mismo es el materialismo práctico, que limita sus necesidades y sus ambiciones al espacio y al tiempo. El humanismo ateo considera falsamente que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y demiurgo único de su propia historia. Ya, y acá viene la porción en debate. Lo que voy a leer a continuación es lo que yo sostengo que se trata del comunismo ateo y de la condena en general al comunismo. Sigo citando el mismo numeral, abro cita. Otra forma del ateísmo contemporáneo espera la liberación del hombre, de una liberación económica y social, para la que la religión, por su propia naturaleza, constituiría un obstáculo, porque al orientar la esperanza del hombre hacia una vida futura ilusoria, lo apartaría de la construcción de la vida terrena. Y ahí el catecismo pone entre paréntesis que está citando el documento Gaudium Spes, numeral 20. Se alega entonces que esta segunda cláusula condena el liberalismo ateo. Voy a demostrar que condena el comunismo. Pero primero quiero señalar que hay una gigantesca falacia non sequitur en los que pretenden salvar el liberalismo económico alegando que este numeral condena el liberalismo ateo. O sea, eso es ni siquiera saberse lo básico de la lógica. ¿Por qué? Es una falacia non sequitur en tanto
de la proposición el liberalismo ateo está condenado, no se sigue la conclusión el liberalismo económico no está condenado. No hay conexión lógica entre ambas, porque es perfectamente posible que sea verdad la proposición el liberalismo ateo está condenado, cosa con la cual estoy de acuerdo, y que también sea cierta la proposición el liberalismo económico no está condenado, ¿no? Perdón, el liberalismo económico sí está condenado. O sea, lógicamente es posible que tanto el liberalismo ateo como el liberalismo económico estén condenados. Entonces, una cosa no conecta directamente con la otra. De hecho, yo en mis argumentaciones que pueden encontrar en mis conferencias, mis debates, mis entrevistas en que se hace referencia al liberalismo y catolicismo, muestro múltiples fuentes de magisterio católico condenando el liberalismo no solo filosófico, político o moral, sino también económico. Así que, incluso en el caso negado de que este numeral del catecismo condene el liberalismo ateo, aún así, eso no prueba que el liberalismo económico no esté condenado. Es que sí lo está. No me voy a explayar aquí citando lo que ya muchas veces he citado, y si quieren ver mi argumentación, vean, por ejemplo, mi debate contra Gabriel Zanotti en mi canal de YouTube, o vean la lista de reproducción titulada Economía y Fe Cristiana, donde van a encontrar muchos videos con un montón de fuentes magisteriales sobre las condenas al liberalismo, incluido económico. Y frente a estos documentos, varios de ellos son encíclicas papales, debemos nuestro sentimiento religioso, de acuerdo al numeral 892 del catecismo. Entonces, lo que yo les había dicho hace un momento cuando leí el numeral 2124 del catecismo es que el propio catecismo explicita que está citando el documento Gaudium et Spes, numeral 20. Entonces, si nosotros queremos desentrañar qué es lo que está diciendo ese numeral del catecismo, lo mínimo que podría hacer alguien con un poquito de formación académica es revisar Gaudium et Spes, documento de 1965, numeral 20. Se los leo. Entre las formas de ateísmo moderno debe mencionarse la que pone la liberación del hombre principalmente en su liberación económica y social. Pretende este ateísmo que la religión, por su propia naturaleza, es un obstáculo para esta liberación, porque al orientar al espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal. Por eso, cuando los defensores de esta doctrina logran alcanzar el dominio político del Estado, atacan violentamente a la religión, difundiendo el ateísmo, sobre todo en materia educativa, con el uso de todos los medios de presión que tienen a su alcance el poder público. Fin de cita. Acá tenemos entonces la cita que el catecismo está haciendo de este numeral con el párrafo completo. Lo que tenemos que preguntarnos entonces es muy sencillo. ¿Esto te está hablando del comunismo o del liberalismo ateo? Vamos a ver. Vamos a ir párrafo, frase por frase. Dice, una forma frecuente del mismo es el materialismo práctico, que limita sus necesidades y sus ambiciones al espacio y al tiempo. El humanismo ateo considera falsamente que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y demiurgo de su propia historia. Acá un liberal podría decir, no, es que ya se habló sobre el comunismo porque el catecismo había hablado antes sobre el materialismo práctico. Eso es un desconocimiento sobre la historia y la filosofía. Cuando se condena el materialismo práctico, al que se está condenando es el materialismo de corte hedonista, asociado al utilitarismo. Por ejemplo, cuando te dicen que una persona es materialista, tú puedes tomarlo en dos sentidos. Si es materialista en un sentido teórico, significa que la persona cree que la única realidad existente es la materia, o sea, es un materialista filosófico como los marxistas. Pero si tú lo entiendes en el sentido materialista práctico, significa que es una persona que solo está interesada por los bienes materiales y los disfrutes materiales. Entonces, lo que estaba condenando antes el catecismo, antes de hablar sobre el comunismo, era ese materialismo práctico de la gente utilitarista. El marxismo, en cambio, no plantea meramente un ateísmo práctico de una vanidad hedonista y egoísta. No, no, no. El marxismo no se reduce meramente a una suerte de hedonismo, sino que el marxismo es fundamentalmente un ateísmo teórico, con compromisos filosóficos que llevan a su vez a un compromiso político.
Nada de un mero materialismo práctico hedonista. Es un materialismo teórico que teóricamente a nivel filosófico declara que la ontología fundamental es la materia, materialista. Dice también, otra forma del ateísmo contemporáneo espera la liberación del hombre de una liberación económica y social. Como se lee la palabra liberación, entonces los liberales a veces piensan, acá está hablando de liberalismo, porque dice liberación. Yo le diría, paren su coche, infórmense un poquito. Los marxistas hablan un montón sobre liberación. De hecho, el término liberación aparece más en el vocabulario marxista que en el de los liberales. Los liberales suelen hablar de libertad, no tanto liberación. Y les demuestro con una propia cita de Marx, Karl Marx, Manuscritos Económicos Filosóficos de 1844. Tercer manuscrito, escribe, ateísmo y comunismo son el devenir real, la realización hecha real para el hombre de su esencia y de su esencia como algo real. Entonces Marx está diciendo que el ateísmo y el comunismo están unidos en ser la realización del hombre, que es precisamente lo que está condenando el catecismo en lo que acabo de leer. Luego, sobre el uso del término liberación, dice Nathaniel Hastie, que es un autor marxista, en su artículo La vigencia del marxismo en el siglo XXI ante la barbarie y la crisis económica, publicada en la revista académica Temas Sociales, número 39, 2016, página 39. Este artículo estudia los principios generales del marxismo como doctrina de la liberación. Repito, liberación como doctrina de liberación de las clases explotadas a partir de la lucha de clases. Plantea ante la coyuntura nacional y mundial actual, el marxismo está vigente en el siglo XXI, pudiendo ser aplicado no solo como una herramienta académica, sino como proyecto político de liberación. Ahí lo tienen. Entonces, si algún liberal piensa que ese numeral del catecismo habla de liberalismo solo porque dice el término liberación, no, ese término es más propio del marxismo. Miren lo que dicen el mismo Karl Marx y Friedrich Engels en el Manifiesto Comunista de 1848, sección 2, abro cita. Unidad de acción, al menos en los países civilizados, es una de las condiciones primordiales de la liberación de los trabajadores. Bueno, sigamos ahí desentrañando ese argumento, no dejemos títere con cabeza. Vamos a seguir leyendo otro fragmento, abro cita. ¿Para qué? Estoy citando lo que refiere el catecismo, ¿no? Para que la religión, por su propia naturaleza, constituiría un obstáculo, porque al orientar la esperanza del hombre hacia una vida futura ilusoria, lo apartaría de la construcción de la ciudad terrena. Como alguien bien nota en el chat en vivo, por ejemplo, estoy viendo, claro, la palabra liberación se asocia normalmente a la teología de la liberación, que es de tendencia marxista. Muy buen punto, ¿no? A ver, volviendo a lo que leí del catecismo. Lo que esa cláusula del catecismo está diciendo es que esta ideología que se está condenando critica la religión porque dice que la religión te hace pensar en un mundo futuro en lugar de que tú te concentres en este mundo presente que debes construir socialmente. ¿Qué ideología dice esto? Lo dice el comunismo. Les leo las palabras de Marx. Karl Marx critica la filosofía del derecho de Hegel, 1844, prefacio, abro cita. La miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. La religión es el sollozo de la criatura oprimida. Es el significado real del mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu. La religión es el opio del pueblo. La eliminación de la religión como ilusoria felicidad del pueblo es la condición para su felicidad real. Fin de cita. ¿Qué está diciendo Marx aquí? Que la religión como opio del pueblo es una especie de droga que les hace pensar en la realidad futura, en el cielo, en un sitio pues fuera de este mundo, y hace que se olviden de trabajar en las condiciones prácticas de este mundo. Entonces, eso que está diciendo el catecismo que está condenado es lo que Marx está afirmando, no lo que afirman autores liberales como Hayek, Mises, Rothbard, que tienen otras cosas condenables. Pero esta cosa condenable es la que afirma Marx, no esos liberales.
Un poquito de cultura, por favor, ¿no? Citemos también lo que nos dice Vladimir Ilich Lenin en su panfleto Actitud del Partido Obrero ante la religión, publicado en Proletari número 45, el 13 de mayo de 1909. Abro cita. El marxismo es materialismo. En calidad de tal, es tan implacable enemigo de la religión como el materialismo de los enciclopedistas del siglo XVIII o el materialismo de Feuerbach. ¿Qué decía el numeral del catecismo que leí? Esta ideología que se está condenando persigue a la religión, condena a la religión. Bueno, eso es lo que está diciendo Lenin. Dice también en el mismo artículo, abro cita, debemos luchar contra la religión. Esto es el ABC de todo el materialismo y por tanto el marxismo. La lucha contra la religión no se puede limitar ni reducir a la prédica ideológica abstracta. Hay que vincular esta lucha a la actividad práctica concreta del movimiento de clases, que tiende a eliminar las raíces sociales de la religión. ¿Qué tenemos aquí? Una ideología atea, materialista, que para construir el mundo social, aquí, lucha contra la religión. Eso es el marxismo y eso es de lo que te está hablando el numeral del catecismo. Un poquito de cultura, de filosofía política hay que tener, pues, ¿no? Una mínima para darse cuenta de esto. Miren lo que dice el documento Gaudium et Spes, que es el mismo que estaba citando el catecismo, y voy a citar una cláusula del mismo parágrafo, el numeral 20, que cita el catecismo. Dice, cuando los defensores de esta doctrina logran alcanzar el dominio político del Estado, pregunta, ¿los liberales buscan alcanzar el dominio político del Estado? Al menos en teoría dicen que no, ¿no? Ya en la práctica que pueda salir alguno que hasta presidente quiera hacer y cobrar impuestos, porque yo no sé cómo se va a financiar un régimen presidencial sin impuestos, ya eso será una incoherencia práctica. Pero en teoría los liberales no es que quieran meterse en el Estado y vivir del Estado, al menos en teoría eso no es lo que declaran. En cambio, los que sí declaran desde su teoría misma y desde su práctica que quieren tener poder en el Estado son los comunistas. Y yo no hablo por hablar, yo hablo con fuentes. Karl Marx, Crítica al programa de Gotha, 1875, escribe, abro cita, entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el periodo de la transformación revolucionaria de la primera a la segunda. Y a este periodo corresponde también un periodo político de transición, cuyo estado no puede ser otro que la dictadura del proletariado. Estado con mayúsculas. ¿Qué es la dictadura del proletariado? Los obreros se rebelan contra los capitalistas, les quitan los medios de producción, se organizan políticamente como una dictadura del Partido Obrero del proletariado y ese es el Estado socialista. Los que quieren alcanzar el dominio político del Estado, como dice Gaudium et Spes, numeral 20, son los comunistas, los marxistas, los socialistas, de eso está hablando el catecismo. Dice también Vladimir Ilich Lenin en su artículo Las tareas inmediatas del poder soviético, publicado en la revista Pravda, numeral 83, 26 de abril de 1918. El poder soviético no es otra cosa que la forma de organización de la dictadura del proletariado, de la dictadura de la clase de vanguardia, que eleva a una nueva democracia y a la participación efectiva en el gobierno del Estado a decenas y millones de trabajadores y explotados. El catecismo te decía que la gente que sigue esta ideología quiere tomar el poder del Estado. Eso es lo que te está diciendo Lenin. Así que se está condenando la ideología de Lenin y la de Marx, que no es el liberalismo, ¿verdad? Dice también Gaudium et Spes. Atacan violentamente a la religión, difundiendo el ateísmo, sobre todo en materia educativa. ¿Quiénes atacan violentamente a la religión? Bueno, vamos a las evidencias. Eso es lo que hacía la Unión Soviética. La Unión Soviética perseguía la religión y difundía el ateísmo a través del sistema educativo. Déjenme leerles lo que dice Rodrigo Fernández en su artículo El Parlamento Soviético aprueba la Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia, publicado en El País el 27 de septiembre de 1990. Abro cita. Durante décadas, las religiones en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialista estuvieron en una posición muy frágil, bombardeadas por la propaganda atea del Estado y a veces sometidas a persecuciones. Después de la Revolución de Octubre de 1917, numerosas iglesias fueron simplemente dinamitadas o confiscadas y convertidas en depósitos o locales para diversas instituciones. Recuerden, por favor, que Gaudium et Spes se escribió en el año 1965,
cuando la Unión Soviética todavía no había caído y estaba persiguiendo a la iglesia y a diversas religiones, ¿ok? Y ese es el documento que el catecismo dice que está citando. Asimismo, Talia Kibank, ya acercándonos al fin de la conferencia. Talian Kibank, religión en la Unión Soviética. Stalin trató de eliminarla. Artículo publicado en La Razón el 16 de marzo de 2022. Abro cita. Josip Stalin, como el segundo líder de la Unión Soviética, trató de imponer el ateísmo militante en la República. El nuevo hombre socialista, argumentó Stalin, era ateo, libre de las cadenas religiosas que habían ayudado a atarlo a la opresión de clase. Cerró iglesias, sinagogas y mezquitas y ordenó el asesinato y encarcelamiento de miles de líderes religiosos en un esfuerzo por eliminar incluso el concepto de Dios. Fin de cita. Y tal vez alguno dirá, bueno, pero para cuando se escribió Gaudium et Spes, ya la persecución religiosa era cosa que estaba en el pasado. Oye, te invito a informarte y si piensas así y leerte el libro. La Unión Soviética de Repúblicas Socialistas, la campaña antirreligiosa de la Unión Soviética de Repúblicas Socialistas, 1958 a 1964. O sea, se habla de documentación de persecución religiosa en este libro, o sea, en el contexto inmediatamente anterior del documento Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, que está citando el catecismo en el numeral que estamos discutiendo al principio. Este libro ha sido escrito por los especialistas Lambert Sundholm, Marian Tennoy, Susan Gersonov como editores, por Beta Script Publishing en 2010. Y hoy en día hay persecución religiosa en regímenes comunistas, marxistas, como el de Corea del Norte, que es un régimen muy subgéneris, claro está, ¿no? Pero en teoría, pues, agarran la bandera marxista. Queda, pues, entonces, descuartizada esta argumentación de que no se estaría hablando del comunismo. Punto por punto, con el mismo numeral, con las fuentes, con las palabras, con citas de Marx, con citas de Lenin, con citas de eventos históricos, estoy mostrando que cada una de las frases corresponde con el comunismo. Por lo tanto, en contra del alegato liberal que se pretende, el numeral 2124 del catecismo está condenando el comunismo. Yo no necesito que ese numeral condene el liberalismo económico. Yo no lo necesito. No necesito que ese numeral condene el liberalismo económico. ¿Sabes por qué? Porque tengo muchas otras fuentes de magisterio, tanto dentro del catecismo como fuera del catecismo, que muestran la condena al liberalismo económico. Por eso es que para mí no es problema afirmar que no se está condenando el liberalismo aquí, sino el comunismo. Pero que no se venga a pretender que se está condenando solo el liberalismo ateo, de modo que solo el liberalismo ateo estaría condenado. Eso es falso. Para cerrar, quisiera mostrar pues que a veces se hacen algunas difamaciones burdas, ¿no? Contra el trabajo académico de uno. Hay por ahí alguno que salió a decir respecto a mi canal de YouTube, ¿no? A Dante no lo veía nadie hasta que comenzó a hablar contra el liberalismo y ahí comenzó recién a crecer. Oigan, vayan a mi canal de YouTube, le dan clic a la opción categorizar videos por más populares y entre mis videos más populares no están los de crítica al liberalismo, que ciertamente tienen un alcance interesante, pero vamos, mis videos más populares no son esos. Y mis videos más populares que ya vienen teniendo bastantes visitas desde hace años, antes que yo, pues, a nivel público, digamos, esté un poco más frecuente en la crítica al liberalismo, son videos que son hechos desde antes, como mi debate contra el ateo representante de la Asociación Peruana Ateos, Luis Arbaiza, o mi debate contra el presidente de la Asociación Islámica de Sufismo en el Perú, Nureddin Cueva, o mi debate contra 3 ateos, un biólogo, un sociólogo y un filósofo. Esos videos, por ejemplo, han tenido bastante circulación y ya mi canal era más o menos conocido. Entonces, que se quieran arañar haciendo parecer que yo critico el liberalismo meramente por visitas o algo por el estilo es un despropósito, ¿no? Lo hago por compromiso, lo hago por convicción. No soy alguien que esté amañando las cosas. Me estoy basando en fuentes, procuro hacer una investigación rigurosa.
Si hay gente que no tiene la rigurosidad de buscar y habla por hablar, problema de ellos, pero en mi caso procuro ser serio. Hay gente también que hace otras acusaciones absurdas como decir, Dante es clericalista, Dante quiere que el clero se meta en política. Oigan, ¿me pueden sacar alguna cita de un escrito mío o una conferencia mía en donde haya dicho que el clero deba meterse a la administración de la política o de la economía? Lo que yo fundamentalmente digo es que eso lo deben hacer los laicos, pero laicos que escuchen el magisterio de la iglesia, laicos que sepan que el comunismo y el liberalismo están condenados. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Excelente, profesor Dante. Quisiera yo realizarle una pregunta porque considero que es un argumento que gira en torno, o que me refiero a que hay varios argumentos que giran en torno a lo mismo, ¿no? En dividir lo que es una categoría de un error condenado y así como emborrachar la perdiz, ¿no? Yo tengo esta duda desde hace mucho, ¿no? Que si la Iglesia ha condenado el liberalismo filosófico, si podría de ahí seguirse que ha condenado todas las aplicaciones en los distintos ámbitos de la sociedad del liberalismo, por ejemplo, el liberalismo económico. Ok. Primera instancia, hay que decir que la filosofía a lo que se refiere no es a una verdad particular. La filosofía trata sobre la verdad. La filosofía no se ocupa de un ser en particular. La filosofía habla sobre el ser. La filosofía no se ocupa de algún bien en particular. La filosofía habla sobre el bien. Por lo tanto, los sistemas filosóficos tienen la cualidad de ser omniabarcantes. O sea, un sistema filosófico implica una cosmovisión, una forma de ver el mundo. Entonces, un liberalismo filosófico va a hacer que veas de cierto modo los aspectos económicos, de cierto modo los aspectos políticos, de cierto modo los aspectos morales, los aspectos religiosos. Entonces, un sistema filosófico permea nuestra visión de la realidad. En consecuencia, claro, de la raíz crece el árbol. Y de este modo, las raíces fundamentalmente de estas ideologías son filosóficas. Todo liberalismo político o económico tiene en su raíz, al final de cuentas, una filosofía liberal. Pretender separar el árbol de la raíz es un absurdo, porque ya no tienes un árbol, lo que tienes es un tronco muerto. Entonces, las ramificaciones del liberalismo económico, liberalismo político, liberalismo religioso, liberalismo jurídico, etcétera, son ramas, pero la raíz es el liberalismo filosófico. Y en consecuencia, lo que hace la iglesia es atacar la raíz. O sea, ¿qué esperan estos liberales? Que la iglesia saque un documento. Ah, vamos a condenar el liberalismo anglosajón. Ah, y también vamos a condenar el sueco. Ah, y otro condenando el paleolibertarianismo y el libertarismo y el anarcolibertarianismo y el anarcocapitalismo. O sea, ¿de verdad esperan que la iglesia tenga que sacar un documento para cada versión posible del liberalismo? Si ese es el estándar absurdo que esperan para recién entender que hay una condena al liberalismo, con esa lógica digamos que no está condenado el marxismo. Porque también se pueden idear versiones o nombres del marxismo que pretendan escapar de lo que dicen las fuentes de magisterio. Entonces, un marxista podría decir, ah, bueno, el marxismo que está condenado es el marxismo materialista, pero si yo sigo un marxismo que reconozca que el hombre tenga espíritu, entonces ya no está condenado. Otro podría decir, el marxismo que está condenado es el marxismo alemán de Marx, pero no está condenado el marxismo francés de filósofos humanistas franceses que lo entendieron de otro modo. Entonces, esa misma jugadita que pretenden hacer los liberales con el tema de los nombrecitos, lo podrían hacer también los marxistas, y con esa lógica, todas las ideologías se podrían estar escapando de cualquier condena del magisterio. El magisterio no tiene que ir a buscar cada nombrecito nuevo que se inventa para una ideología para condenarlo con nombre y apellido. Lo que hace el magisterio es condenar principios y especialmente a nivel filosófico.
aparte de la condena general al liberalismo filosófico, hay también pronunciamientos específicos sobre el liberalismo económico, así que eso ni siquiera es algo que quede abierto. También la voz de la Iglesia ha concretado sobre ello. Está bien, muchas gracias, don Dante. Otra, a modo de seguir la plática, sería preguntarle qué de peligroso tiene cuando, por ejemplo, nos ha tocado ver, a mí en lo personal me ha tocado ver, yo le llamo influencers católicos, ¿no? Aquellos que están por las redes posteando cosas que defienden el liberalismo, el libertarianismo y otras cosas, y cuando se les hace una crítica, póngase, ¿no? Notando la incompatibilidad de catolicismo con liberalismo, empiezan a decir que, bueno, es una lucha muerta, que no debemos dividir los campos de lucha, que, oh, no, ¿cómo pueden criticarme a mí, que yo soy católica, pero soy libertario, soy católico y libertario? Deberían criticar a aquellos zurdos y demás, porque yo estoy haciendo tal cosa, estoy haciendo esto, estoy haciendo eso. ¿Cómo respondería? Sería correcto decir, bueno, no critiquemos este liberalismo porque el liberalismo no es peligroso, nos centraremos en el progresismo. ¿Cómo responder eso? Una pregunta, dado que tú pues estás ahí en la directiva, en la colaboración de la página Católicos contra el Liberalismo, estos influencers que varias veces dicen ese tipo de cosas, algunos o varios de ellos, o tal vez todos, no lo sé, pero al menos algunos o varios de ellos, ¿han criticado el trabajo de Católicos contra el Liberalismo? Te pregunto. Sí, en este caso sí nos hemos visto en alguna vez, por ejemplo, no sé, póngase que hace poco, hace unos 6, 4 meses, criticábamos en comentarios que nos salió, nos decían, no, bueno, en este caso criticábamos a una señorita que defendía esta compatibilidad y nos decía, no, ustedes son varones y ¿cómo se atreven a criticar a una mujer? Ustedes no hacen nada. Esto solamente es para redes sociales, la verdadera lucha está contra el progresismo, el globalismo, el surderío y demás. Entonces sí, a nivel de la página se podría decir que sí, siempre llegan, y a nivel personal también. Mi respuesta es una sola palabra: hipócritas. O sea, que son unos hipócritas. ¿Por qué? Me explico. O sea, ellos como que quieren acallar nuestra libertad de expresión, curioso, ¿no? Quieren acallar nuestra libertad de expresión porque señalamos una crítica hacia aquellos que pretenden una compatibilidad entre catolicismo y liberalismo. Entonces ellos nos dicen, no critiques, no dividas, pero ellos nos critican. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, sí es válido que ellos nos critiquen a nosotros, que ellos nos ataquen a nosotros, que ellos incluso nos hagan difamaciones, algunos de ellos, como lo que he puesto en la presente conferencia. Sí es válido que ellos hagan todo eso contra nosotros, pero nosotros no podemos hacer nada. Ese es un doble estándar, eso es una hipocresía en primer lugar, ¿no? O sea, solo vale si un católico liberal ataca, pero no vale si un católico liberal es atacado, porque no tenemos que pelear. O sea, ellos sí pueden golpear ideológicamente, pueden golpear por Twitter y pueden golpear por YouTube, pero nosotros no podemos decir nada. Es curioso. Luego, decir que la verdadera batalla está contra el progresismo. Yo me pregunto, ¿Jesús se limitaría a ser antiprogre? Jesús, actuando como Jesús, ¿solo se opondría a los progres? O sea, todo el enfoque de Jesús sobre cómo debería ser el mundo a nivel político, económico y jurídico sería nomás, que no se apruebe el aborto y que no se casen las personas del mismo sexo y que no haya ideología de género impuesta por el Estado en los colegios. Y punto, y nada más. ¿Se piensa realmente que la acción política del cristianismo tiene que reducirse a eso? Luego, ellos pretenden que hay una dicotomía, ¿no? Por un lado, el liberalismo y por el otro, el progresismo. Y el liberalismo es el que va a enfrentar al progresismo. Bueno, eso ya lo tengo recontra refutado. No me voy a explayar aquí porque implicaría otra conferencia entera, pero les invito a mi canal de YouTube a que vean 2 entrevistas. Una se titula Las oscuras conexiones entre liberalismo y progresismo. Y la otra entrevista se titula El veneno de la serpiente, de cómo el liberalismo engendra progresismo. Entonces, la razón por la cual personas como nosotros nos comprometemos en la lucha contra el liberalismo
es también en buena parte porque estamos en contra del progresismo y porque nos encontramos que la propia filosofía liberal termina engendrando progresismo. Y uno dirá, oye, pero estos liberales no se llaman acaso a sí mismos conservadores. Ya, pero en la práctica, de repente uno se pega a esos influencers liberales y ves que te comienzan a hablar, por ejemplo, del derecho a la blasfemia, de que se puede poner en un cartel que Jesús es gay y bueno, ya eso es libertad de expresión y punto, de que puede haber un libre mercado de órganos, de repente se les pregunta sobre la cuestión de un libre mercado de niños y en lugar de decirte está mal, como yo lo diría sin problema, durante 10 minutos te dan un montón de vueltas y hasta sueltan frases raras como de aquí a 200 años tal vez ese tema pueda discutirse, al presente no estamos preparados. En lugar de decir, un mercado de niños es absurdo, está mal. No, pues. Entonces, lo que ocurre en la práctica es que la ideología liberal termina poniendo bases que eventualmente van a llevar al progresismo. Puede ser que lo hagan en cámara lenta, pero eso no quita que suceda. Esto va a ser feo lo que yo voy a decir a continuación, pero estoy acostumbrado a decir cosas feas. Yo no vengo para caerle bien a la gente. Digo para decir las cosas como son, de acuerdo a la voz de la iglesia. Al demonio en la escritura no solo se le identifica como león. Se dice, león anda como león, perdón, el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ciertamente se lo describe como león y como un león ruidoso. El león es un animal grande y te dicen rugiente. Entonces muy visible. Eso es como esos marxistas, esos progresos comunistas que se pintan la cara y el pelo y van a romper iglesia y todo eso. El león rugiente. Pero en la escritura también se identifica el demonio con la serpiente. Y la serpiente no hace ruido. La serpiente va por debajo. La serpiente te muerde donde menos te lo esperas, por ejemplo, por el talón. Ahí. Tú, ahí solo enfocado en el león, en luchar contra el león, en luchar contra los progres, contra la izquierda, y no te das cuenta de que por ahí ya te agarró una serpiente por el talón y te metió el veneno. Y puede ser que sea una serpiente color amarillo en vez de verde, ¿no? Entonces eso. En resumen, diría también pues que dadas las conexiones entre liberalismo y progresismo que argumento en los videos que les estoy dejando de referencia, pretender que no ataques a los liberales porque la lucha importante es contra el progresismo, no, yo diría precisamente porque la lucha contra el progresismo es importante, es que también tengo que atacar a la ideología liberal. Muchas gracias, profesor Dante. Saúl Corrales Hernández pregunta, hola Dante, considero que la crítica, más allá de ser contra el comunismo y el liberalismo por separado, sería ante la modernidad como un proceso histórico que parte de una construcción de la historia, la sociedad y el individuo completamente alejada de toda versión verdaderamente cristiana. No sé qué piensas al respecto. Estoy de acuerdo. Dime un segundo. A ver, aquí. Ya. En mi canal de YouTube van a encontrar una entrevista que tuve con Santiago Giraldo. Santiago Giraldo es católico. Él era un católico que estaba muy pegado al liberalismo, se confesaba católico liberal, hoy en día ya renegado de la ideología liberal, ¿no? Pues bien, la entrevista está colgada en mi canal de YouTube titulada así, Catolicismo versus Modernismo, Liberalismo, Marxismo y el último creo que era Progresismo. Entonces yo al poner primero modernismo quiero denotar eso, sí. El problema fundamental es el modernismo. El modernismo, así como yo les ponía la analogía de al comienzo un árbol y que hay la rama del liberalismo económico y el liberalismo político y todo eso, pero había la raíz del liberalismo, podríamos decir que esa raíz es una rama de otro árbol más grande que es el modernismo. Entonces, ciertamente la batalla hay que darla contra el modernismo. Ahora bien, ¿por qué no todos mis videos se titulan modernismo, modernismo, modernismo? Porque hay una cierta vertiente del modernismo que se ha comenzado a poner de moda, lamentablemente, entre varios jóvenes católicos y varios bien intencionados. Y eso a mí es algo que me fastidia. No que sean bien intencionados, sino que gente tan buena que tiene un corazón puro de ser providas, de querer un país mejor, de querer menos corrupción, etcétera, terminan siendo atrapados por la ideología liberal. Eso es lo que me da pena.
O sea, que gente tan buena sea mordida por la serpiente amarilla, ¿no? Entonces, se ha comenzado a poner muy de moda esta ideología y pues, como decía Chesterton, las generaciones se salvan por aquellos que saben contradecir sus gustos. Miren, si yo hubiera nacido en un contexto teniendo YouTube y todo eso, en el cual yo hubiera tenido más o menos mi actividad pública a partir de 1970, por ejemplo, créanme que la gran mayoría de mis videos sería contra el marxismo, porque había un montón de jóvenes que, llevados como por el flautista Hamelin, seguían la ideología marxista y la teología de la liberación y hasta se unían a grupos guerrilleros y todo eso. Muchos católicos pretendían que el catolicismo y el comunismo eran compatibles. Entonces, eso se dio una tendencia muy fuerte en la década de los 80. Y claro, en ese contexto seguramente yo hubiera tenido muchos más videos atacando al comunismo que al liberalismo, porque estaba más de moda. Pero hoy en día la situación es la contraria. Y se los demuestro muy fácil, se lo demuestro muy fácil. Miren, en el año 2019 yo di en Argentina 2 conferencias, una contra el liberalismo y una contra el marxismo. En una decía que la doctrina social de la iglesia está contra el liberalismo y en la otra decía que la doctrina social de la iglesia está contra el marxismo. Lo encuentran en mi canal de YouTube. Me llovieron varias críticas cuando dije que la doctrina social de la iglesia estaba contra el liberalismo. Muchos liberales se rasgaron las vestiduras. Dante, ¿qué estas tonterías que dice? Bla, 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 bla. Ya. ¿Cuántos marxistas, católicos marxistas, se rasgaron las vestiduras y se opusieron a mi conferencia contra el marxismo? ¿Saben cuántos? Creo que se imaginan. 0. Ni uno solo. Ni uno solo. Entonces, para salvar a esta generación hay que contradecir la ideología de moda. Y es por eso que hay un cierto enfoque práctico en el liberalismo, ¿no? Pero el problema de fondo sí es el modernismo. Uh-huh. Ya. Tenemos otra pregunta que deja Diego Villagra, que dice si podría dejar un concepto que pueda refutar la nueva derecha que también está confundiendo de moda. Asumo que esta pregunta es sobre, se está escuchando mucho, ¿no? El tema de la nueva derecha, de liberales en lo económico, conservadores en lo social y obviamente algunos utilizan el tema de, bueno, es que esta libertad que nosotros de la que hablamos nosotros es una libertad que respeta al prójimo, una libertad que no es libertinaje. Nosotros no somos los liberales que piden licencia para todo y demás. Asumo que por ahí va la pregunta. Ok. Primera instancia, estaré sacando en próximas semanas en mi canal de YouTube un diálogo que tuve con el psicólogo Dante Alarcón, quien también está bastante comprometido con esta batalla cultural, pero en un sentido amplio, ¿no? Porque la batalla cultural no es meramente contra los progres, la batalla cultural es conquistar la cultura para Cristo, en conjunto, todo, ¿no? Pues bien, tuve un diálogo con el psicólogo Dante Alarcón y se estará publicando. Básicamente es una crítica. Ahí está el amigo. Un saludo. Es una crítica a la nueva derecha. Y el diálogo dura como 1 hora. Entonces tendrán como 1 hora de respuesta a eso. Esténse atentos a mi canal de YouTube, Dante A. Urbina. Hago referencias a videos y escritos míos por motivo de que, pues a veces las respuestas pueden hacerse demasiado largas. Entonces quiero invitar a la gente a que vea mejor las versiones más completas, donde tengo más ordenadas las citas y todo eso. Volviendo a la cuestión, entonces. Por ejemplo, esto de la nueva derecha. A mí no me importa mucho pegarme hacia la derecha o hacia la izquierda. A mí lo que me importa es pegarme hacia arriba, a Dios, ¿no? Como decía en mi diálogo con Miklos Lucas, o sea, ni a la derecha ni a la izquierda, es que vayamos hacia arriba, y eso de hacia arriba, traerlo aquí abajo. De eso se trata, o sea, esa visión horizontalista de la política, en donde los únicos enemigos son los progres y los comunistas y punto, es una visión reduccionista. O sea, se trata aquí de tener una visión trascendente. Si luchamos como cristianos en política, no podemos dejar de ser cristianos. O sea, no podemos dejar de tener una visión trascendente en este asunto.
y pensar más aún como católicos que ideologías nacidas del modernismo, de la modernidad y posmodernidad anticatólica nos van a dar la solución es muy ingenuo. Ok, junto con los liberales tenemos un enemigo común que es el comunismo, que es un enemigo, o por algo digo que está condenado, pues no, es un enemigo común. Pero eso no quita los puntos de discrepancia entre católicos y liberales, entre catolicismo y liberalismo. Del mismo modo que yo con un comunista tendré como enemigo común al liberalismo también, ¿ah? También. Y eso no significa que yo tengo que hacer alianza con comunistas, ¿no? Esto simplemente significa que hay ciertos puntos en común, con enemigos en común y punto. Pero de ahí hablar de compatibilidad de ideologías por puntos mínimos, no. Por ejemplo, Marx habla del hombre como ser social y la fe católica afirma al hombre como ser social. Entonces tal vez alguno podría salir a decir, como la fe católica habla del hombre como ser social y Marx habla de ser social y los marxistas hablan de solidaridad y la fe católica habla de solidaridad, entonces se sigue que un católico puede ser marxista. Pues no, ¿no? O sea, hay muchos otros elementos constitutivos del marxismo que no son compatibles con una visión católica. Entonces, ¿qué pasa con el liberalismo? Claro, el argumentillo que sale 80 veces es decir, no, es que nosotros hablamos de una libertad con responsabilidad. Una libertad que no es libertinaje. Bueno, permítanme leerles lo siguiente. Denme un segundito. Son palabras de uno de los más grandes representantes, o tal vez el más grande representante en habla hispana de esta idea de que catolicismo y liberalismo serían compatibles, el señor Gabriel Zanotti, con quien tuve un debate en marzo de 2021. Estas son las palabras de Zanotti. Abro cita. Para un ser humano la libertad es decir non serviam, no serviré. Dios, fuera de acá, no te quiero servir. El gran grito de Satanás fue, no serviré. Así razona un ser humano después del pecado original. Pensamos que la libertad consiste en rebelarse. Esto lo dijo Zanotti en su conferencia Puntos de Encuentro entre Fe y Libertad del 12 de enero de 2017, disponible en YouTube si quieren verificar la increíble cita. Entonces, me están diciendo, nosotros hablamos de una libertad que no es libertinaje, ¿ok? Pero el propio Zanotti está indicando aquí que para el hombre, luego de la caída en el pecado original, la libertad en la práctica termina siendo un rebelarse. Luego Zanotti, en los minutos siguientes después de haber dicho esa frase, explicará que otra cosa es el hombre regenerado por la gracia en Cristo, ¿no? El hombre regenerado por la gracia, claro, tiene un nuevo enfoque sobre la libertad, etcétera. Pero aquí viene mi pregunta y es la cuestión que le lancé a Zanotti y que en ningún momento me ha resuelto, ni durante el debate ni luego. La cuestión siguiente, ya. Ok, las personas regeneradas por la gracia de Cristo, pues en principio tendrán una libertad que estará más orientada, responsable, etcétera. Pero pregunta, los economistas de la escuela austriaca, porque él venía a defender la escuela austriaca, y muchos de los que se llaman libertarios, paleolibertarios, anarcocapitalistas, no sé cuántos 800 nombres, igual en su visión económica están de acuerdo con la escuela austriaca. Entonces mi pregunta es, en la escuela austriaca se dice que únicamente pueden transar en el libre mercado las personas regeneradas por Cristo, que única y exclusivamente pueden transar en el libre mercado vendiendo o comprando las personas que usan su libertad con responsabilidad. Entonces los liberales dicen, nosotros hablamos de una libertad con responsabilidad, no de libertinaje. Ok, pero en la práctica, en el mundo real, ¿existen personas libertinas? De acuerdo al propio Zanotti, de hecho, luego el pecado original, la gran mayoría de la libertad se va a ejercer como libertinaje. Son las palabras de él diciendo que se asocia a la libertad, se entiende como un no serviam, non serviré. Entonces, tú puedes con tus buenas intenciones ingenuas decir, yo hablo de una libertad con responsabilidad, pero si tú defiendes un libre mercado desregulado y condenas como estatismo moralista cualquier tipo de regulación que se quiera introducir, tú permites que la gente libertina, que no tiene tu misma concepción bonita e ingenua sobre el mundo, opere también en el libre mercado. Y esa gente que sí ejerza su libertad como libertinaje va a actuar y sin ninguna restricción. Y ¿sabes qué? En la práctica, esa gente que se deja llevar por el libertinaje y es astuta va a terminar dominando el sistema. ¿Y sabes por qué? En un sistema económico que lo dejes a su puro libre albedrío. ¿Sabes por qué? Por lo que dice Jesús.
Lucas 16:8. Los hijos del mundo son en su generación más sagaces que los hijos de la luz. Entonces, en un libre mercado puede haber un empresario que utiliza su libertad con responsabilidad y otro que la utiliza como libertinaje. Bueno, el que la utiliza como libertinaje tiene a su disposición todos los medios lícitos para competir. Todos los medios lícitos. ¿El empresario honesto tiene a su disposición todos los medios lícitos? Respuesta sí. ¿Y el empresario deshonesto tiene a su disposición todos los medios lícitos? Respuesta sí. Ahora, pregunta más interesante. ¿El empresario honesto tiene a su disposición todos los medios ilícitos, moralmente hablando, si quieres, no jurídica, sino moralmente hablando? ¿Tiene a disposición esos medios? No. Porque el que es honesto no los va a usar en la práctica. O sea, teóricamente pueden estar a disposición, pero en la práctica, si es honesto, no los va a usar. Pregunta. ¿El empresario deshonesto tiene a disposición los medios moralmente ilícitos? Respuesta sí. Entonces, en un mero juego de libre mercado sin regulaciones, el empresario honesto tiene disponibles menos medios que el empresario deshonesto, porque el empresario deshonesto puede aplicar todos los medios moralmente lícitos y también los moralmente ilícitos. Y tiene ventaja, por lo tanto, simple lógica. Si lo dejamos todo desregulado, ¿qué creen que va a pasar? Clarísimo, profesor Dante. Tenemos otra pregunta que nos dice, viene por parte de Juan José Castillo Castañeda. Nos pregunta si hay relación entre la democracia y el comunismo. Y yo me permito conectarla con la pregunta anterior y decir que también tiene relación con el liberalismo, porque la derecha, nueva derecha o vieja derecha contra la izquierda neomarxista o neoizquierdista son dos caras de la misma, dos partes de la misma revolución, porque tienen implícito el error de que el poder político viene del pueblo, ¿no? Se origina en el pueblo. Entonces, nos pregunta Juan José en este caso si la democracia tiene relación con el comunismo. Los comunistas suelen hablar bastante de democracia, así como los liberales. Tendrán distintos enfoques sobre el asunto de la democracia, pero se llenan la boca hablando de democracia. Gente como Hugo Chávez, por ejemplo, hablan un montón de democracia, ¿eh? Bastante sobre democracia, ¿no? Y también hay varios liberales que insisten mucho en el concepto de la democracia. Entonces, se termina otorgando una suerte de soberanía absoluta en alguna de estas ideologías, bajo ciertos extremos, una soberanía absoluta al pueblo. Y si el pueblo tiene soberanía absoluta, ya Dios no tiene la soberanía absoluta, pues, ¿no? El punto es que cualquier concepción de soberanía del pueblo simplemente puede ser intermedia. Nunca una soberanía que pueda ser el fundamento último de la estructura política, sino que hay que tener una fundamentación más allá en Dios mismo. Si, por ejemplo, se lee Romanos capítulo 13, un capítulo que pues causa roncha a los liberales, el apóstol Pablo habla sobre el poder público y habla sobre el poder público vinculándolo, no dice a la votación de la mayoría, el pueblo, no, lo vincula a Dios. Y ojo, habla de un poder público que cobra impuestos y al cual se debe obedecer, no solo en razón del castigo de que puede ejercer el monopolio y la violencia, como dicen los liberales, sino en razón de la conciencia, incluso. O sea, es un capítulo que pues les debe sacar roncha, como se podría decir, ¿no? Entonces, la noción de democracia, al menos tal como se entiende en el contexto actual, moderno, es una noción que viene del modernismo, ¿no? Y pues la democracia puede tener algunas ventajas, pero no debemos perder de vista sus fundamentales limitaciones, defectos o riesgos. Cristo fue condenado por una decisión democrática. Ahí, ¿qué dice Pilato? ¿A quién liberamos? ¿A Jesús o a Barrabás? A Barrabás, dice el pueblo. Pilato hace caso al pueblo, a la votación popular, ¿no? ¿Y qué de hacer con al que llaman el rey de los judíos? Nosotros no tenemos rey, crucifícalo. Qué interesante. Noten. Tenemos un sistema democrático. El sistema democrático
El pueblo habla y niega el reinado de Cristo. Nosotros no tenemos ningún rey más que el César. Se entrega a lo mundano. Más que el César. A ese crucifícalo a ese. Votó la mayoría, la mayoría votó por liberar a Barrabás. Ahí en esa mayoría se dice, no tenemos rey más que el César, Jesús no es nuestro rey, no hay Cristo rey, y crucifícalo. Bueno, hay mucha gente que se indigna cuando yo hablo del reinado social de Cristo. Ojo, yo entiendo que uno cristiano se indigne ante eso, o sea, yo lo entiendo perfectamente, pero a mí lo que, vamos, me saca de mis castillas es tanto cristiano que se indigne de que yo hable del reinado social de Cristo, ¿no? Bueno, también eran personas religiosas los que dijeron crucifícalo ahí, pero bueno, el punto es, ¿qué bando vamos a tomar? El bando del que dice crucifícalo, no tenemos rey, ese no es Cristo rey, crucifícalo, con la democracia, se queda con la democracia, o tomamos el bando del crucificado. Yo voy a tomar el bando del crucificado. Ya sé que me van a crucificar por eso en las redes sociales, pero yo tomo el bando del crucificado.